Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, en nuestro curso de Biología de Mención, vamos a hablar acerca de enfermedades, bacterias y virus. Los objetivos de la clase de hoy serán reconocer distintos tipos de enfermedades, comprender las diferencias entre bacterias y virus, que son dos tipos de patógenos, y valorar los esfuerzos de la humanidad en combatir el SARS-CoV-2. Bien. A manera de introducción, según la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, se define el estado de salud como el completo bienestar físico, mental y social del individuo. En esta clase, en esta área del temario de biología que estamos comenzando, que es la de procesos en el cuerpo humano, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo y los diferentes sistemas de órganos que trabajan en él se encargan básicamente de mantener la homeostasis en el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? La homeostasis es un estado de equilibrio, de que cada uno de los sustratos, cada una de las sustancias que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo, como agua, sales, azúcares, proteínas, grasas, que necesitamos para mantener a nuestro cuerpo funcionando, deben estar en un equilibrio, ni en un exceso, ni en una falta de este material, para así el cuerpo mantener un correcto funcionamiento, ¿bien? Y el estado de salud, como lo define la OMS, así lo define, ¿bien? Este bienestar físico permite también el desarrollo normal de actividades, el desarrollo normal de la vida de una persona, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, que cuando nosotros hablamos de salud, de bienestar, no nos estamos refiriendo que, cada uno de nosotros pueda tener algo que comer en el plato cada día, ¿cierto? Sino que esa comida que uno tenga sobre el plato sea una comida nutritiva que aporte todos los nutrientes que uno necesita en su día a día. ¿Bien? Y bajo esta definición de salud y bienestar, podemos decir que la salud, como les venía adelantando, es sinónimo de esta homeostasis, de este equilibrio que queremos buscar en nuestro cuerpo, y la enfermedad es una alteración de este equilibrio, una alteración de la homeostasis. Y así como hablamos de las enfermedades, podemos hablar de tipos de enfermedades, ¿bien? En cuanto a las enfermedades que tenemos, algunos ejemplos de esta son enfermedades que genera el mismo organismo, debido a la información genética que carga consigo, o sea, son de factor hereditario, ¿bien? Que uno carga consigo debido a que le heredó de su padre, su madre, etc. Y que traen consigo la expresión de ese gen, de esa información genética, trae consigo el desarrollo de alguna condición que altera nuestra homeostasis. Por ejemplo, tenemos el daltonismo, ¿cierto? Que sería una afección que nos altera nuestra visión del color. Puede que la camiseta rojinegra del Ranger se vea café, ¿cierto? Me parece que por ahí va el espectro del daltonismo, que altera la percepción de rojos, de verdes, y termina siendo todo de un color café, ¿bien? Así como también existen otros tipos de afecciones, tales como miopía, astigmatismo, ¿bien? Y también está la anemia falciforme, en la cual nuestros glóbulos rojos, que tienen una forma bicóncava, ¿cierto? Tienen dos depresiones a cada lado de la pieza, no son un globo, como serían la gran mayoría de los glóbulos que componen nuestra sangre, sino que el glóbulo rojo es chato de ambos lados, y eso permite que cargue consigo moléculas de oxígeno gaseoso, y así pueda oxigenar nuestra sangre. ¿Bien? Esos son ejemplos de enfermedades hereditarias. Así como también hay enfermedades degenerativas, en las cuales, como dice la palabra degenerativa, el cuerpo lamentablemente se termina destruyendo a sí mismo. En enfermedades como el Alzheimer, como la osteoporosis, que ambas son asociadas a la edad, ¿cierto? La prostatitis también, muy común en varones, debido a que, como su nombre lo indica, es una inflamación, una itis de la próstata, ¿bien? Que es un órgano con el que cuenta el sistema de reproducción masculino, y que termina siendo un problema alrededor de los 40 50 años. El ELA entra ahí, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Bueno, sí, es una enfermedad degenerativa, así que si es que la quieres ver por ese lado, sí, entraría en esa categoría. ¿Te refieres a esa, cierto? Ya, gracias. No hay de qué. Bien.
Aquí yo voy dando ejemplos, pero la idea es que ustedes en su estudio vayan viendo los tipos de enfermedades. Que si bien esta materia en particular no se trata con este detalle que lo estamos viendo aquí en esta tabla en la actual PAES, sin embargo, cuando fue PSU y PDT, uno de repente se preguntaba, por ejemplo, las enfermedades asociadas a los genes en el área de herencia y evolución, y también las consecuencias de padecer estas enfermedades en esta área de procesos. Bien, entonces es importante también que lo sepan. Por otro lado, podemos también tener enfermedades de factor patógeno funcional, también relacionadas al que las genera el mismo organismo, que las sufre, y en este caso serían, con funcional nos referimos a enfermedades que tienen que ver con la malfunción de algún órgano del cuerpo, como puede ser la tiroides, por ejemplo, y ahí nos entra tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo. ¿Cierto que hablamos de homeostasis? Con esto nos referimos a que una sobrefunción o una subfunción de la tiroides, ambas condiciones van a ser pésimas para nuestro cuerpo, ¿bien? Y esta tiene relación también, el funcionamiento de la tiroides tiene relación también con la cantidad de sales que tenga, por ejemplo, nuestro sistema circulatorio, en particular el yodo. Por eso cuando alguien sufre de alguna de estas dos afecciones se recomienda consumir yodo. Bien. Entonces, luego de haber hablado de las enfermedades causadas por el mismo organismo, también podemos hablar de aquellas que tienen relación con el ambiente. Bien. ¿En dónde entra el cáncer? Buena pregunta. El cáncer como tal es una enfermedad causada por que las células no pueden realizar la apoptosis cuando se debe. Cuando una célula empieza a funcionar mal, es decir, empieza a replicarse a sí misma y empieza a replicar a replicarse erróneamente, ¿me entiendes? Como que no hace lo que debería hacer dentro del cuerpo, y a su vez, aún en ese estado de replicarse, no puede hacer apoptosis, o sea, no puede destruirse a sí misma cuando la misma célula se da cuenta que no está haciendo lo que debería. A estas células las denominamos cancerosas. Y en ese sentido, o sea, sí, podría entrar en la categoría de funcional, porque es causada por el mismo organismo y es causada, si bien no por un órgano, sino simplemente por las células, y ese sería el factor patógeno que nos está afectando, como que es algo enteramente del cuerpo. Sin embargo, también habría que considerar el factor ambiental, ¿bien? Del que he empezado a hablar ahora. Es muy cierto lo que dice Benjamin, ¿eh? Así que hay células que tienen esta condición de no permitirse destruirse a sí misma, dado cierto tiempo. Sin embargo, cuando llega un punto en el cual estas células se replican sin control y se generan tumores, ¿cierto? Que son acumulaciones de células cancerosas, ahí ya estamos hablando de algún tipo de cáncer en alguna parte del cuerpo. Bien, así que sí, dependiendo del patógeno que la esté causando, podrían entrar factores hereditarios o ambientales a causar este tipo de enfermedad que es el cáncer, pero yo creo que va más por el lado de las enfermedades autoinmunes, así que vamos a estarlo hablando ya la próxima semana. Bien, así que ahí podemos hablar de lleno en lo que es el cáncer. Aquí nos vamos a dedicar más bien a lo que son las enfermedades causadas por patógenos externos, en este caso bacterias y virus en particular, porque son los más comunes. También, como verán aquí en esta misma tabla, de nada, de que también hay hongos, o sea, fungi, hay hongos que pueden causar enfermedades tales como la tiña y la candidiasis, y también priones incluso, que no son vida como tal, sino que son proteínas mal plegadas. Un aminoácido que en lugar de plegarse así, se pliega así, y ya es un gran problema. ¿Por qué? Porque no está expresando la estructura que uno necesita para armar moléculas más complejas o incluso órganos más complejos, como podría ser un brazo, una pierna, un músculo, que son construidos a partir de proteínas. ¿Bien? Y ahí es donde aparece la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la enfermedad de las vacas locas. ¿Bien? Así que, bueno, habiendo hablado ya de las enfermedades de agente biológico, y para terminar con esta tabla,
También podemos considerar tipos de enfermedades que son causadas por la interacción con el ambiente, de uno mismo con el ambiente, como podría ser un factor nutricional, como la obesidad por un lado, la desnutrición por el otro, y todas las condiciones que acarrea consigo ser afecto a alguna de estas dos condiciones. Y también por el lado del factor mental, podemos hablar de las enfermedades relacionadas a la salud mental, como pueden ser ya una neurosis, una psicosis, la drogadicción, pero también podríamos hablar de síntomas de depresión, de ansiedad, bien, de trastorno bipolar, ante los cuales entran muchos factores en juego, y la verdad es que siento que no se habla lo suficiente de esta materia en biología, así que podríamos estar hablando más del tema, pero para efectos de la prueba, más allá de saber que existen este tipo de enfermedades, no les van a llegar a preguntar, bien, pero es muy importante que tengan en cuenta la gran cantidad de factores, como ven en la tabla, que pueden causarle alguna enfermedad al cuerpo, que pueden alterar este equilibrio, esta homeostasis que el cuerpo busca. ¿Bien? Así que, habiendo hablado ya de los tipos de enfermedades y de los factores que pueden causarla, dentro de los factores, ¿cierto?, están estos agentes biológicos, estos patógenos, que es un patógeno, es una forma de vida que nos puede causar una enfermedad, ¿bien? Y entre ellas están las bacterias. No todas las bacterias, cabe destacar, ¿bien? Y bueno, ¿qué podemos decir de las bacterias? Son los organismos más simples y abundantes que existen sobre el planeta Tierra, los organismos vivos, y se encuentran en todo tipo de ambientes. Y cuando digo todos. Tenemos organismos termófilos que viven en los géiseres, en el fondo del mar, a presiones altísimas y al lado de volcanes donde el calor es inmenso. Sin embargo, se han acostumbrado ahí, y ante la ausencia de oxígeno, de luz solar, han logrado sobrevivir mediante procesos de quimiosíntesis y otros tipos de metabolismo. Así que realmente las bacterias las encontramos en todas partes. Y es importante saber también que la vida en nuestro planeta no existiría sin bacterias, de partida, porque probablemente fueron las primeras formas de vida sobre la Tierra, y también permiten muchas de las funciones esenciales del ecosistema. Son grandes descomponedores, y también en su pequeñez, por la gran cantidad que son, cumplen un rol que uno no sospecha en lo que es incluso el ciclo mismo de la vida, porque nos encontramos con las bacterias en todas partes, todos los organismos, incluso tenemos bacterias en nuestro interior, en nuestro sistema, y se da una suerte de simbiosis ante la cual cosas como mantener nuestra flora intestinal, nuestra cantidad de bacilos, de lactobacilos, ¿cierto? Hay yogures, hay leches que se venden bajo el auspicio de que te aportan probióticos y prebióticos. Probióticos son sustancias que ayudan a esta flora intestinal a crecer, que al final son bacterias que viven en nuestro ser, y prebióticos también son precursores, que son también sustancias que aportan a la nutrición de estas mismas bacterias. Así que, habiendo dicho que las bacterias también pueden ser algo beneficioso para nuestro cuerpo, también hay que dejar bien en claro que pueden ser algo muy perjudicial. ¿Dónde viven? Como les había aclarado, las bacterias pueden vivir en todas partes, pero muchas se han especializado en vivir en algún tipo de ambiente. Y se debe decir que las bacterias les gusta vivir en algún tipo particular de ambiente. Y cuando hablamos de esto en biología, hablamos de que hay condiciones óptimas para su crecimiento. Bien, si bien pueden crecer en muchas partes, pero hay condiciones óptimas de temperatura, humedad, etcétera, que permiten que proliferen sin problemas. Y como les venía adelantando, pueden vivir en simbiosis con su huésped, en este caso nosotros, ayudándonos mutuamente, o como comensales, ¿bien? Que la bacteria viva en nuestro interior y nosotros ni lo sintamos, ¿bien? Así como también puede ser patógenas, en la cual probablemente la bacteria no sufra ningún cambio en su vida al estar en nuestro ser, pero nosotros sí lamentamos que tener esta bacteria en nuestro interior, porque pasamos a sufrir enfermedades, ¿bien? Y bueno, para dar más contexto acerca de lo que son las bacterias, vamos a hablar acerca de los tipos de bacterias según su respuesta al oxígeno. Y aquí es donde nos encontramos los tipos de bacterias aeróbicas, que sería, por ejemplo, el tubo 1. Pensemos en un tubo de ensayo, es cierto, que yo tengo sostenido desde su boca, ¿bien? Cayendo hacia abajo. Y hacia arriba entonces sería lo más cercano a la fuente de aire, y por ende a la fuente de oxígeno. Y si está depositado en el fondo es porque quiere alejarse lo más posible del oxígeno.
Entonces las bacterias aeróbicas crecen en presencia de oxígeno y requieren que exista el oxígeno en su ambiente para poder crecer. Bien, en cuanto a las bacterias anaeróbicas, todo lo contrario, no pueden tolerar el oxígeno. O sea, hay presencia de aire, presencia de oxígeno alrededor de estas bacterias y se mueren derechamente. Por ende, vamos a encontrarnos con el segundo tubo, en la cual estas bacterias anaeróbicas van a preferir depositarse al fondo del tubo. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con anaeróbicas facultativas, y en la cual encontraríamos el tercer tubo, donde la gran mayoría de las bacterias estaría mirando hacia la tapa, estando cerca del aire, pero también podrían estar flotando dentro de este medio de cultivo. ¿Por qué? Porque prefieren crecer cerca del oxígeno. Probablemente crecer al lado del oxígeno les va a permitir tener más energía, poder vivir mejor. Sin embargo, no lo necesitan para sobrevivir. ¿Bien? Y bueno, esto de la estructura de la bacteria me parece que es redundante, porque ya lo hablamos cuando hablamos, ¿cierto?, de tipos celulares, o también de, mejor dicho, de las células protistas, ¿no? La bacteria es una célula procarionte. La bacteria es una célula procarionte y como tal presenta pared celular, ¿cierto?, membrana plasmática, y al interior de todo esto presenta el citoplasma, y en él flotando un ADN circular, ¿cierto? No tiene núcleo y no tiene ningún organelo membranoso. Lo que sí tienen son ribosomas y también tienen plásmidos, que son pequeñas cantidades también de ADN circular. Toda esta estructura celular se encuentra rodeada de una cápsula. Bien, esta cápsula a su vez tiene pilis, que son contactos entre el medio exterior y el medio interior de esta célula, de esta bacteria. Y también las bacterias suelen poseer flagelo para poder moverse por su cuenta a través del medio. Bien. En fin, esto también es un pequeño repaso de lo que sería la célula procarionte, en cuanto a qué es una pared celular, membrana, citoplasma, ribosomas, el nucleoide. Con esto no hablamos de que la célula bacteriana tenga núcleo. No tiene núcleo, ¿bien? Solamente tiene un lugar donde está más concentrado la mayor parte de su ADN. Y también puede tener plásmidos, que son pequeños fragmentos de ADN, como podríamos decir que el nucleoide es el disco duro de la bacteria, y el plásmido pasaría a ser un pendrive, ¿no? O un disquete, si es que hay alguien más viejo en la clase. En fin, son pequeñas bits de información que le van a permitir a la bacteria en ciertas ocasiones sobrevivir. Por ejemplo, en uno de estos pendrive, en uno de estos plásmidos de ADN circular, tiene la información para poder producir azúcar en caso de que no tenga oxígeno alrededor. Bien, entonces cuando no hay oxígeno alrededor, ese plásmido se va a expresar. Bien, dicho esto, es importante que hablemos también de la conjugación bacteriana, que es cuando las bacterias entran en contacto entre ellas y se comparten la información contenida en estos plásmidos, ¿cierto? El pendrive, a diferencia del disco duro, como sabrán algunos el que le pegue más al computador, es más fácil de transportar de un computador a otro, ¿cierto? Entonces, las bacterias también tienen esta facultad de poder compartir información entre ellas, no entre nucleoide y nucleoide, ¿cierto? Pero sí entre plásmido y plásmido, que son más chicos y son más fáciles de transportar. Y como son más fáciles de transportar, también son más fáciles de replicar. O sea, la bacteria que está donando, la célula donante en este caso, va a ser capaz de generar una copia del plásmido que está donando, porque no le va a pasar el plásmido original, sino que va a generar una copia, y esa copia va a quedar en la célula que recibe este plásmido, ¿bien? Que es el círculo marcado en rojito en este diagrama. Y bueno, aquí como verán hay una pequeña explicación de lo que se suele hacer en el laboratorio de biotecnología, que es transformación bacteriana. Bien, aprovechando lo que vimos anteriormente de conjugación bacteriana, que es esta capacidad que tienen las bacterias de compartir sus plásmidos, es que en el laboratorio de biotecnología, como verán ahí su servidor, lo que estoy haciendo es utilizando ADN de ligación, que es una sustancia que en laboratorio se sintetiza para permitir que nosotros decidamos cuándo se va a realizar este proceso de conjugación bacteriana, ¿bien? Entonces aportamos todo el material que la bacteria necesite
para replicar, ¿cierto?, estos plásmidos, que son pequeñas cantidades de información genética, y luego de aplicarle un choque de calor. A este choque de calor se le denomina, se hace en un termociclador, ¿bien? Y en ese termociclador lo que hace es exponer a la bacteria a sucesivos ciclos de calor y frío, calor y frío. Y cuando hay calor, la bacteria entra en un estado de éxtasis y termina ocurriendo esta conjugación bacteriana más rápido, ¿bien? Entonces, con este choque de calor en la célula, lo que nosotros permitimos es que tengamos el plásmido que nosotros queremos dentro de todas las bacterias. ¿Y para qué nosotros queremos un plásmido dentro de las bacterias? Bueno, como verán en la parte de abajo, luego de tener la bacteria transformada con el plásmido, vamos a plaquear, a cultivar esta bacteria en una plaquita de Petri, ¿cierto?, con un medio de cultivo, y el medio de cultivo tiene un antibiótico. ¿Por qué tiene un antibiótico? Los plásmidos que nosotros agregamos a la bacteria tienen consigo un plásmido, y parte de la información que tiene ese plásmido es un gen de resistencia a este antibiótico que tiene la placa. ¿Bien? O sea, el plásmido tiene la receta para que la bacteria sobreviva a, no me acuerdo, ampicilina, por ejemplo. Ese es un tipo de antibiótico, ¿bien? Entonces nosotros le echamos ampicilina a este medio de cultivo que tiene la placa, y cuando le echamos bacterias que se supone tienen el plásmido con la receta para sobrevivir a la ampicilina, la bacteria va a crecer, ¿bien? Y si no crece la bacteria, si la placa yo la cultivo y queda vacía igual, lo que va a pasar es que significa que la bacteria no agarró mi plásmido y por ende no va a tener la receta para sobrevivir a la ampicilina, ¿bien? Entonces, cuando yo hago esto de cultivar la placa y obtener el plásmido correcto, yo puedo convencerme de que sí, la bacteria que yo estoy investigando tiene el plásmido que a mí me interesa. Entonces yo lo agarro, ese pedacito de bacteria, lo coloco en un lugar donde lo pueda cultivar a gran escala, como ese matraz que ven ahí, y luego de ahí yo puedo obtener plásmidos, y con ello los plásmidos van a tener, aparte de la receta para sobrevivir a la ampicilina, la receta para producir algún producto que a mí me interese, como puede ser una feromona, como puede ser algún tipo de azúcar, betacaroteno y muchos otros nutrientes que se pueden producir a partir de bacterias. Nos fuimos un poco del tema, pero para seguir hablando de bacterias, podemos hablar acerca del experimento de Griffith, ¿bien? Que es un experimento mediante el cual el señor Frederick Griffith descubrió que un extracto de bacterias muertas podría, esa era su tesis, podría transformar genéticamente células vivas, y lo que hizo entonces para ello fue obtener la célula muerta de bacterias que tenían la cepa S, que era la cepa que causaba la enfermedad, y le ponía bacterias vivas, ¿bien?, que tenían la cepa R, o sea, que eran la cepa R, que es como razas de bacterias, ¿no? Y la cepa R no tiene la cápsula y por ende no causa la neumonía en ratones, en este caso. Entonces, si nosotros le dábamos una mezcla, que la columna D de esta figura a la derecha, la última columna, verán que el señor Griffith lo que hizo fue poner bacterias de cepa S muertas junto con bacterias tipo R vivas. Y lo que pasó ahí fue que las bacterias tipo R fueron capaces, o sea, las bacterias tipo S muertas fueron capaces de traspasarle su plásmido, aún muertas, a la cepa R, y con ello el ratón lamentablemente murió de neumonía. ¿Bien? Sin embargo, como verán en la cápsula B y C, si le dábamos solamente cepa R o si le dábamos tipo S muertas, sin la capacidad obviamente de replicarse dentro del ratón, no ocurría nada, ¿bien? Porque por esta capacidad que tiene por esta capacidad que tienen las bacterias de transferirse plásmidos, ¿bien? Por eso es muy importante conocer qué es un plásmido, a pesar de que tanto énfasis al tema de ADN bacteriano y esta clase de cosas del área de la biotecnología no se ve mucho en la prueba. Sin embargo, para aquellos que les interese la parte más científica, de las carreras más científicas, esto es muy importante. ¿Bien? Bueno, respecto a la transducción bacteriana también.
La transducción se produce lamentablemente debido a la acción de un fago, ¿bien? ¿Qué es un fago? Es un virus, ¿bien? Ya vamos a estar hablando de los virus, pero estos virus en particular se especializan en matar bacterias. Los fagos no nos hacen daño a nosotros, y de hecho se ha pensado mucho en trabajar con los fagos, o por su nombre completo, bacteriófagos, que se comen las bacterias, para utilizarlos en nuestro propio ser para destruir bacterias, lo cual sería bien interesante. En fin, como verán acá en esta ilustración, lo que hace el fago es inyectar su material genético dentro de la bacteria. La bacteria es obligada a producir más material para hacer más fagos, y ya cuando la bacteria está llena de fagos, explota, se produce la lisis de la bacteria, se rompe, su cápsula, su membrana plasmática, su pared celular, todo explota eso. Y luego los nuevos fagos que salen de esa bacteria ya muerta pasan a infectar otras bacterias. Y este fago puede tener la capacidad de infectar otras bacterias, y estas bacterias puede que tengan otra información, pero gracias a que el fago ahora no solo tiene el material solo del fago, como verán ahí, estos fagos nuevos son verde y rojo, por ende tiene material de la bacteria A, y el fago logran aportarle nuevo material a la bacteria B, con lo que tenemos una bacteria recombinada, o sea, con nuevo material. ¿Me estoy pegando? ¿Va? Avísenme si es que... ¿En dónde nos quedamos? Se me pegó el Zoom y le apagó la pantalla del profe. ¿Pero me seguían escuchando? Mira, qué extraño. Sí, se escuchaba de repente como medio cortado, se perdían como algunas palabritas, pero yo creo que igual se entendió. Ah, ya. Bueno, de todas formas, si es que llegase a quedar con duda esta clase, la podemos repasar después. Pero prefiero seguir antes de volver atrás, y puede que me siga quedando pegado, así que no vale mucho la pena. A menos que tengan alguna duda. Si es que tengan alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta ahora, pueden hacerlo. Adelante. Profe, ¿podría explicar nuevamente lo de la transducción? Ya, esto mismo. El proceso de transducción bacteriana es el proceso mediante el cual una bacteria que fue infectada, una bacteria A, esta bacteria con el plásmido verde, que fue infectada con fagos, que son virus que infectan solamente a bacterias. Luego los nuevos fagos que se producen en esta bacteria van a infectar otra bacteria, y estos nuevos fagos cargan consigo la información genética, ¿cierto? Que se ve en verde en esta infografía. Cargan con el material genético de la bacteria antigua. Por ende, la bacteria nueva a la que llega a infectar el fago es una bacteria recombinada que va a contener tanto la información genética de la bacteria A, la bacteria B y el fago original. Eso es básicamente. Es un proceso de compartir material genético entre bacterias. ¿Bien? Ya. Bien. Y bueno, ya que hablamos de los fagos, no podemos dejarlo en el aire. Tenemos que hablar acerca de qué son los virus. ¿Bien? Y digámoslo al tiro. Los virus son agentes infecciosos. ¿Bien? Quien me venga a hablar de que los virus son organismos vivos, tendría que dejármelo bien en claro, porque yo no veo vida en un organismo que no desarrolla procesos de nutrición, no desarrolla relación entre ellos, y tampoco se reproduce bien. Se replican, sí, pero un virus no es capaz de hacer ninguna de estas cosas, no tiene funciones vitales, por ende podríamos entenderlo como una molécula súper compleja de proteínas y otras cosas, que lo que hace es que su único fin en esta tierra es agarrar un organismo y replicarse lo más que pueda, ¿bien? Y es por ello que los virus están constantemente necesitando un huésped para reproducirse, ¿bien? El huésped, o sea, el virus te infecta como huésped, y lo que hace es replicarse, ¿bien? Y sin el cual, sin un huésped donde replicarse, estos virus pasan a ser simples moléculas inertes, ¿bien? Probablemente nosotros entramos en contacto con virus no solamente que nos enferman, sino que virus que no nos hacen ningún daño a nosotros, quizá algún virus de perro, de gato, que afecta a otros organismos vivos,
y tocar ese virus va a ser como tocar cualquier sustancia, o sea, nos vamos a pasar la mano, vamos a tener ese virus en nuestra mano y no nos vamos a dar ni cuenta. Pero si ese virus es capaz de ser patógeno ante humanos, sí probablemente suframos sus consecuencias. ¿Bien? ¿Qué podemos decir respecto a esa estructura? Los virus están formados por una región de ADN o ARN y están rodeados por una cubierta proteica denominada cápside. ¿Bien? Denme un momento, por favor. Voy a necesitar entender algo en la casa, así que... Bien, gracias. Ahora sí. Entonces, como les venía diciendo acerca de la estructura de los virus, tienen una región central de ADN o ARN, así como lo dije, hay adenovirus y ARN virus, o sea que pueden tener distintos tipos de material genético, y están rodeados por una cubierta hecha de proteínas denominada cápside. Y bien, ya que hablamos de virus, por supuesto no podemos obviar que estamos en medio de una pandemia mundial. Bien. Quiero pensar que ya atravesamos la parte más dura de la pandemia. Y bueno, la primera vez que me tocó hacer esta clase, por lo menos la primera vez que hice un PowerPoint para esta clase, fue hace 2 años. Bien. Fue alrededor de mayo o junio del 2020 esta misma clase. Y en aquel entonces estábamos recién iniciando lo que iba a ser una pandemia que nos iba a tomar por lo menos 2 años. El día de hoy, ¿cierto? 2022, seguimos sufriendo sus consecuencias. Sin embargo, me parece que, así como en aquella vez, seguimos descubriendo día a día más cosas acerca de este virus que es el SARS-CoV-2, ¿bien? Que es un tipo de coronavirus, que es otro nombre mediante el cual se le conoce, ¿bien? Que causa la enfermedad conocida como COVID-19. Bien, entonces, este virus SARS-CoV-2 fue descubierto en Wuhan, en una ciudad en China, y es de origen zoonótico. Bien, como muchos virus, es de origen animal, o sea, debido al contacto de los humanos con los animales, fue que nosotros terminamos agarrando este virus, contrayéndose, es la palabra más formal, ¿bien? ¿Qué sucede cuando nosotros contraemos esta enfermedad, este virus? Se transmite entre humanos, ¿cierto? Como otros tipos de resfriado. De hecho, los virus SARS no eran desconocidos para nosotros antes de la llegada del COVID, sino que ya por ahí, por el 2002, 2003, ocurre una epidemia de SARS, de virus respiratorio agudo. Significa síndrome respiratorio agudo, SARS, y por suerte esa epidemia solamente se centra en lo que es Asia Oriental, ¿bien? Sin embargo, el SARS-CoV-2 logra atravesar las fronteras y terminamos sufriendo sus consecuencias en todo el mundo, ¿bien? Respecto a esta misma enfermedad, como les decía, con cualquier resfriado se transmite por gotas de saliva, o su nombre más formal sería microgotas de fluge, creo era, que son las gotas de agua que nosotros generamos cuando estornudamos, ¿bien? O cuando tosemos también. Expulsamos un aerosol, que es una solución en química, lo que se le conoce una solución de aire que tiene partículas de agua, y estas partículas de agua que van repletas estas gotas de agua que van repletas de carga viral, de virus, terminan cayendo sobre el suelo, sobre mesas, sobre otras personas, y estas mismas gotas, mientras no se sequen, tienen la capacidad de retener este virus durante horas. ¿Bien? Y el virus dentro del ser humano es capaz de, se incuba, o sea, se desarrolla y termina proliferando a través de nuestro cuerpo por entre 5 y 7 días. Por eso es que realmente se dice que uno no se haga una prueba de PCR, o sea, una prueba de reacción en cadena de la polimerasa,
en la cual, ¿cierto?, agarran una muestra desde nuestra mucosa nasal y la colocan, y en el laboratorio se encargan de hacer crecer esa muestra para poder determinar si efectivamente uno es afectado por el virus o no. Bueno, por eso se dice que uno no se haga la prueba PCR inmediatamente después de haber entrado en contacto con una persona que padecía la enfermedad, porque evidentemente uno no va a tener carga viral de inmediato. Bien, uno ahí debe esperar un par de días y luego se hace la prueba, y una vez que se conozcan los resultados uno va a estar seguro de que no contrajo el virus. Bien, y bueno, ya es por todo sabido que este virus ha causado una pandemia global. Y bueno, respecto a otro tipo de virus, muy importante conocer su existencia, no obviarla, y así como a este virus, muchas otras enfermedades relacionadas al sistema inmune y en particular a la reproducción humana, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Bien? ¿Qué significa inmunodeficiencia? Significa pérdida de las funciones de nuestro sistema inmune. Eso es lo que hace el VIH, este virus, ¿cierto? También con una estructura coronaria parecida a la del COVID. Sin embargo, el VIH, como ustedes deberían saber, se transmite mediante las relaciones sexuales, mediante contacto con fluidos como sangre. Bien. Y el contraer el virus te puede, como digo, hay muchas personas que son VIH positivas y no desarrollan lo que es el SIDA, ¿bien? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirida porque, ¿cierto?, uno contrae esta enfermedad, uno se agarra el virus y termina desarrollando, lamentablemente, una pérdida en sus funciones inmunológicas, ¿bien? Eso es lo que hace el VIH y el SIDA. Te destruye tu sistema inmunológico, y otro tipo de patógenos, otro tipo de organismos, bacterias, virus, enfermedades, en fin, se aprovechan, son oportunistas y terminan infectando tu cuerpo, que en situaciones normales, cuando uno no tiene, no desarrolla SIDA, no te afectarían. Un pequeño resfriado, alguna enfermedad que probablemente no te haga tanto daño más allá de una fiebre, si es que tienes tu sistema inmune sano, en presencia del VIH y del desarrollo del SIDA, te puede terminar costando la vida. Bien, así que, ya que hablamos de esta enfermedad, es muy importante, por supuesto, el uso de preservativos y otro tipo de barreras durante las relaciones sexuales. Bien, así que, como les venía adelantando, ¿cierto?, este síndrome, que es el SIDA, es una enfermedad causada por el VIH, y, como bien dice aquí, representa la etapa final de una infección por VIH. Si una persona VIH positivo no se trata, no toma sus medicamentos, y no termina medicándose contra la infección por este virus, va a terminar desarrollando SIDA. Y esto significa que va a haber una pérdida sustancial de las células en su sistema inmune. Bien. Así que, como les venía adelantando, VIH se puede transmitir por relaciones sexuales sin el uso de preservativo, de condón, por transfusiones sanguíneas, las cuales, por supuesto, dentro de un banco de sangre la gente se asegura de que la sangre que te están entregando a ti no sea portadora de ningún tipo de virus. De hecho, por eso cuando la gente va a donar sangre le preguntan si es que tuvo relaciones con personas poco conocidas, más de una, en plazos cortos de tiempo, hace un año, hace varios meses, debido a que una persona que desconoce con qué tipo de persona, y si no tiene pruebas de qué tipo de infecciones puede traer consigo, esta sangre podría tener carga viral de infecciones tales como el VIH. Por eso, en esos procesos son súper respetuosos, bien, de ser ordenados, porque no quieren, por supuesto, entregarle sangre a una persona cargada con VIH. Sin embargo, si es que esto se realiza
por debajo probablemente no estén los mismos estándares de calidad, y debido a una transfusión sanguínea mal hecha, eso me falta aclarar, debido a una transfusión sanguínea hecha sin los controles de calidad que hay en un hospital o una clínica, tú podrías terminar contrayendo el virus. Así como también utilizando la misma aguja hipodérmica en personas diferentes. ¿Bajo qué situación uno utiliza la misma jeringa entre dos personas, cierto? No cuando uno administra una vacuna, ¿cierto? Las vacunas vienen inocuas, vienen limpias desde la fábrica y uno se le inyecta y ya, se utiliza en una sola persona. Pero cuando hay gente que consume drogas que se inyectan, probablemente compartan jeringa. Así que también ese tipo de mala práctica podría terminar costándote la vida. Y también, lamentablemente, el VIH se podría transmitir durante el parto o la lactancia de una madre VIH positiva a su hijo. ¿Bien? Y bueno, como destaqué en negrita, este virus no se transmite a través del contacto físico casual con una persona infectada. Hubo un doctor en algún momento, cuando la discriminación hacia las personas homosexuales debido al VIH y en general de todo el colectivo LGBT, eran muy discriminadas debido a que se pensaba que la gente del colectivo era más propensa a desarrollar VIH. Bien, un rumor completamente infundado, pero bueno. Estos sectores conservadores hicieron correr ese rumor, y un doctor, en la lucha por deshacerse de esa discriminación, besó a una persona VIH positiva y no contrajo la enfermedad. Con ello demostró que este virus no se transmite por besos, por estrecharle la mano a alguien. Y bueno, esto es muy importante a la hora de estudiar esta clase de patógenos, ¿bien? Como los virus. Me decía que mi conexión era inestable, no sé si se cortó parte de lo que acabo de decir. Chiquillos. ¿No? Ah, bueno, sí, de ser así, genial. Entonces, todo bien, perfecto. Importante aclarar eso al final, que el VIH es un virus que no sobrevive mucho tiempo fuera del cuerpo humano, pero hay ciertas acciones puntuales en las cuales fluidos y sangre entran en contacto de una persona a otra, en las cuales sí podrías terminar contrayendo la enfermedad. Bien. En cuanto a la prevención que nosotros podemos llevar a cabo para protegernos de las enfermedades, podemos encontrar 3 tipos de prevención. Aquellas dirigidas al individuo sano, lo que podríamos entender, a mi parecer, esta es la verdadera prevención, la que hace uno al comer sano, hacer actividad física, alimentarse bien, hacerse exámenes periódicamente, y bueno, la labor que hacen los ingenieros en prevención de riesgos, de proteger a las personas ante accidentes laborales. Lo mismo hacemos nosotros al momento de inmunizarnos, colocarnos vacunas, ¿cierto? Porque nos estamos protegiendo ante una enfermedad que no nos ha dado, pero nos podría dar, como es el caso de la vacuna contra el COVID-19. A su vez, también ciertos hábitos higiénicos muy importantes, como lavarse las manos, bañarse, en fin. Saneamiento ambiental, que esto cuenta desde hacer la cama y barrer la pieza hasta limpiar toda la casa, un colegio, el metro, en fin. Todas estas acciones que uno hace antes de sufrir alguna enfermedad le llamamos prevención primaria. A la prevención secundaria, en cambio, es la que hacemos una vez el individuo está enfermo o está a puertas de serlo. Bien, como podría ser diagnosticar precozmente alguna enfermedad y tratarla efectivamente. Pucha, no quiero dar este ejemplo, pero es el único que se me ocurre ahora. Podría ser el caso de una persona que se encuentra con sobrepeso y podría desarrollar diabetes, podría desarrollar obesidad finalmente, y se le trata adecuadamente antes de que eso ocurra. Bien, se le da un plan nutricional, se le fomenta la actividad física y con ello la persona baja de peso y evita así los riesgos que podría representarle seguir aumentando de peso. ¿Bien? Y por último, la prevención terciaria sería las acciones que los profesionales de la salud realizan al enfermo crónico, ¿bien? O incapacitado, y sus acciones tienden a limitar la incapacidad, ¿bien? O prevenir la muerte, ¿bien?
y educar al individuo para el uso máximo de las capacidades que le restan. También es complicado hablar de este tema, porque uno podría decir las capacidades que le restan, ¿no? Respecto a qué, si la persona puede estar sufriendo algún tipo de condición, ¿cierto? Que le está impidiendo, no sé, ser capaz de mover sus brazos, mover sus piernas, ¿no? Y esto no significa que la persona sea incapaz de seguir realizando su vida como a ella le plazca, ¿no? Y es ahí donde entran los profesionales que le ayudan a trabajar con su cuerpo y sus capacidades de la mejor manera posible, ¿bien? Entonces, a su vez, también dentro de esta misma abreviación terciaria, como dice ahí bien ahí, están en los casos de tratar personas que ya están en un estado crónico de salud y las curaciones son más bien paliativas, son para evitar que la persona siga sufriendo, ¿cierto? Que no sufra tanto dolor, ¿bien? Y esta clase de acciones que se realizan tanto en personas con enfermedades crónicas o con personas incapacitadas de realizar algunas cosas, serían tipos de prevención terciaria. Importante tener estos tipos de prevención bien claros. Prevención primaria, individuo sano. Prevención secundaria, individuo enfermo o a punto de serlo. Y prevención terciaria, ya un enfermo crónico o una persona incapacitada. Bien. Y bueno, en cuanto a conceptos epidemiológicos, esta diapositiva se las dejo aquí, por supuesto, para que después la lean y vean si es que tienen alguna duda respecto a estos conceptos, pero no la voy a llegar y leer, por supuesto. No soy de esa clase de profe. Cuando hablamos de endemia, nos referimos a la presencia habitual de una enfermedad, bien, en alguna zona. Por ejemplo, que haya cólera en regiones del mundo donde haya graves problemas de higiene. Bien, también se suele dar en zonas tropicales, ¿no? Que son enfermedades típicas del lugar. Con eso nos referimos con endemia, dentro, ¿no? Dentro de un lugar. En cuanto a una epidemia, nos referimos a la repentina aparición de una enfermedad en una región conocida, como podría ser una epidemia de piojos en algún lugar, bien, en alguna comuna, como el ejemplo que di ahí. O el mismo caso que cité antes del SARS a principios de siglo, que afectó al Asia Oriental, sin embargo, no salió mucho de ahí, ¿bien? Y en cuanto a una pandemia, ya nos referimos a la presencia de una enfermedad en la extensión de continentes, o en todo el mundo, como podría ser lo que causó, lo que está causando el COVID-19 desde el año 2019-2020, lo que causa el SIDA desde el siglo pasado, y lo que causó la H1N1, aquellos que recordamos quizá, me parece que fue hace unos 10 años ya, cuando yo estaba en el colegio, y si bien uno lo recuerda como si no hubiera pasado tanto, la verdad es que también hubo grandes esfuerzos de parte de los organismos de salud para prevenir el contagio por esa enfermedad, la famosa gripe porcina, ¿bien? Así que las pandemias siempre han existido a lo largo de la historia, no crean que somos únicos y diferentes por estar viviendo esto en este tiempo histórico. Sin embargo, me parece que tenemos mejores herramientas para darles cara, a diferencia, por ejemplo, de los europeos durante la peste negra, o luego nuestros nativos de este continente, cuando los españoles llegaron y trajeron consigo todas las enfermedades que existían allá y no acá. Lamentablemente, el cuerpo indígena no estaba hecho para resistir enfermedades que traía el europeo, que ya las había sufrido por siglos, como tuberculosis y otro tipo de enfermedades que se diseminan. Ese tipo de situaciones fueron verdaderas pandemias en su momento, entonces es importante tener en cuenta esto, que las pandemias ocurren todo el tiempo y que debemos estar preparados. ¿Bien? En fin, estamos quedando con 10 minutos para repasar algunas de estas preguntas, así que lo que podríamos hacer sería hacer las preguntas con lo que nos demoremos, y la parte de reproducción que vamos a ver en la próxima clase es más bien corta, así que
¿Les parece? Llegamos hasta las 7:40 con las preguntas, después pausamos la grabación, volvemos a seguir hablando de estas preguntas y luego partimos al tiro con lo que es la clase de reproducción humana. ¿Bien? Antes de esto, ¿hay alguna pregunta respecto a la clase de hoy, de este módulo? El chat para tenerlo a la mano. Nada. Ah, perfecto. Me alegro. Bien. Entonces, respecto a esta pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras son características de todos los virus? ¿Una cápside proteica, un genoma de ácido nucleico o una pared celular glicoproteica? ¿Cuál de las siguientes estructuras son características de todos los virus? Bien. Ah, me dice Pedro. ¿Todos de acuerdo con Pedro? ¿Hay alguna objeción por ahí? ¿Seguro, seguro? Bien, vamos a ver. D, dice Camilo. Ya. Ahora tenemos estas dos opiniones. ¿Alguna tercera opinión? ¿O nos quedamos con eso? Dice Carlos, ya. Todas las anteriores. Ya, me voy a quedar con esas tres. Y la respuesta es la alternativa D. Todos los virus tienen en común tener una cápside proteica, o sea, una estructura, una cápsula que los rodee hecha en base a proteínas, y un genoma, una cantidad de material genético de ácido nucleico, o sea, que puede ser tanto ADN como ARN, ¿cierto? En cuanto a la pared celular glicoproteica, no todas las bacterias tienen una pared celular en base, o sea, estamos hablando de virus. Los virus no tienen pared celular. Partamos por ahí, ¿bien? Así que muy importante eso. Tienen cápside, sí, igual que las bacterias tienen cápsula, pero los virus no poseen pared celular porque no son células. No tienen nada que cubrir, tienen solo una cápsula que rodea este material genético que quieren, con el que quieren infectar a la bacteria o a la célula del cuerpo humano que quieren infectar. Bien, así que pregunta 1, alternativa D. En cuanto a la pregunta 2, vamos a hablar de una pandemia cuando se propaga mundialmente, se propaga por un país, su incidencia en un país está más allá de lo esperado, se manifiesta de forma súbita o se presentan niveles históricos para una ciudad. Bien. Diría que aquí podría haber más de una correcta, pero piensen en la más correcta. Parece pregunta de historia, pero bueno. Es importante cuando se encuentran en alguna situación que digan como que podría ser, podría no ser, piensen en lo que caracterice a las pandemias, que la diferencia en todas las demás. Eso, creo que ahí cacharon lo que quería decir. Muy bien. Efectivamente, todos están contestando A y la respuesta correcta es A. Las pandemias, o sea, las enfermedades causan pandemias cuando se propagan a través de todo el globo y son muy infecciosas. Bien. Podríamos haber hablado del ébola como una pandemia, sin embargo se quedó en epidemia porque no salió de África debido a que es muy, así como es muy infeccioso, también era muy mortal, ¿bien? Entonces no era capaz de propagarse adecuadamente antes de causarle la muerte al individuo que la portaba. En cambio el COVID, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Sí tiene un tiempo de incubación y una aparición de síntomas tal que las personas propagan la enfermedad sin saberlo y terminan dándose cuenta, terminan sufriendo los síntomas al menos una semana después. Bien. Si fuera epidemia sería C. Sí, podría tratarse de una epidemia, como citamos el caso de la epidemia de piojos, ¿cierto? Podría darse que cuando una enfermedad se da en solo un país y sube su incidencia a grandes niveles, podríamos estar hablando de epidemia. También en la B o en la D, porque la D es común a todas. Una pandemia y una epidemia se van a manifestar de forma súbita. ¿Bien? No es como una enfermedad constante en el tiempo, sino que se manifestó de repente y terminó infectándolo a todos. Ese sería un ejemplo de epidemia o pandemia. Pero como es común a todas, no es la respuesta correcta para esta pregunta. Bien, sigamos.
En cuanto a la pregunta 3, una persona recién diagnosticada con VIH positivo posee anticuerpos anti-VIH, puede contagiar el virus sin manifestar los síntomas, o necesariamente ha sido infectado por relaciones sexuales no protegidas. Vamos, ahí quiero ver las respuestas. Y creo que me voy a pasar un poquito, pero creo que vamos a alcanzar a ver todas las preguntas. Vamos. Ojo, una persona recién diagnosticada con VIH positivo. D, me dice la Cami, con duda ahí. ¿Todos de acuerdo? B, dice Aline. D, dice Rosita. Bien, me voy a quedar con esas. D, B, D. Y, pucha, debo decirles que están todos mal. Todos mal. No, en serio. Pucha, en cuanto a la B, lamentablemente, o sea, en verdad, tienen que tenerlo en cuenta, tanto B como D, los que están contestando ambas. Ya dejamos bien en claro que no solamente por relaciones sexuales no protegidas es que una persona puede contagiarse de VIH. Bien, eso es muy importante porque las personas con VIH sufren discriminación de repente y dicen, bueno, no te cuidaste, y no necesariamente fue por eso. Hay muchas razones por las cuales una persona puede contraer VIH, ¿bien? Así que la 3 automáticamente descartada ahí. Lo que pasa es que me confundí. Le juro que creí que en la B creí que decía solo 2. No leí que... Y yo por eso lo puse, que obviamente y no es, pero creí que decía 2. Buscaban poner la menos mala, ¿ya? Está bien. Sin embargo, como esa está automáticamente descartada, no puedo contestar la 3. Y tengo que entrar a ver las otras dos, ¿ya? Posee anticuerpos anti-VIH. Quizás se distrajeron con el recién, pero es importante que dice recién diagnosticada, ¿bien? ¿Y qué significa esto? Una persona recién diagnosticada quiere decir que fue al médico, se hizo una prueba, un test de ELISA, por ejemplo, alguna prueba que le permitiese descubrir si poseía VIH en su ser, y si esta persona no posee anticuerpos anti-VIH, no va a darse cuenta que tiene VIH mediante una de estas pruebas. Así que es correcta la 1, y la 2 también es correcta porque puede contagiar el virus sin manifestar los síntomas. Porque al final los síntomas del VIH, ¿cierto?, son una pérdida sustancial en la capacidad de respuesta inmune, ¿bien? Que el cuerpo sea más propenso a enfermarse. Y puede que la persona no se dé cuenta, puede que esto no se manifieste de inmediato, que la persona no se enferme más de lo habitual y no pase nada más, así que la 2 también sería correcta. Solamente 1 y 2, la alternativa C. Claro, sí, correcto. Así es. Sí, no, sí, muy correcto el planteamiento ahí de Carlos. Lo más común, se podría decir, es que lo más común sería que una persona contrajese la enfermedad debido a una relación sexual no protegida. Sin embargo, también está el caso de personas drogadictas que se infectan por jeringa, o personas víctimas de malas prácticas en el área de la salud que entran en contacto con jeringas contaminadas, no sé. Hay muchas razones por las cuales una persona puede contraer VIH. Bien, son las 7:40, no sé si les parece que sigamos o terminamos con esto. Que igual Camila me está preguntando cómo se desarrollan anticuerpos anti-VIH. Creo que hay una confusión, ¿bien? Vamos a estar hablando de enfermedades autoinmunes cuando el mismo cuerpo se está haciendo daño a sí mismo. Y aquí estamos en presencia de una enfermedad ante la cual el virus se encarga de debilitar al organismo. Entonces, el VIH como tal es un virus, ¿cierto? Y el cuerpo desarrolla anticuerpos anti-VIH porque quiere combatir a este virus. ¿Bien? Así que yo creo que hay una confusión por ahí, Camila. Ah, sí, muy importante. Voy a aprovechar de pasar la lista y bueno, sí, vayan acá para el compu, a hacer todo lo que tengan que hacer. Voy a pausar la grabación y vamos a seguir con las preguntas a la vuelta a las 7:50. Por mientras voy a pasar la lista. Y...
Bien, volvemos con las preguntas de bacterias, así que vamos a pasar a la siguiente. Como veníamos adelantando, la respuesta de esta es la C, solo 1 y 2. Así que pasamos a la pregunta 4. ¿Cuál término involucra a los otros 4? Bien, sería alternativa A, virus, alternativa B, profago, alternativa C, bacteriófago, alternativa D, ciclo lisogénico, o alternativa D, alternativa E, ciclo lítico. Bien. Me parece que no hemos entrado a aplicar en estos conceptos, sin embargo, creo que descartando ahí y pensando en lo que hablamos durante la clase, podrán llegar a la respuesta. ¿Bien? Eso, muy bien, muy bien. Y espero que estén todos de acuerdo porque la alternativa correcta es la A. Bien, los virus, entre los tipos de virus está prófago, bacteriófago, y los virus tienen su ciclo lisogénico y lítico. El que termine interesado por el área de virología, o sea, le interese el estudio de los virus, puede entrar a aplicar lo que es esto. Sin embargo, más allá de esto no les van a preguntar en la prueba, así que el estudio podría terminar hasta acá. Bien. La siguiente. 5. La célula bacteriana no se reproduce sexualmente. Por lo tanto, su éxito adaptativo lo debe a la 1. Mutación, 2. Transformación, 3. Transducción o 4. Conjugación. Bien. Veamos por ahí qué sale. ¿Qué estamos diciendo aquí? Su éxito adaptativo, o sea, ¿qué hacen las bacterias tan exitosas propagándose e infectando? ¿Qué es lo que les permite eso? Podríamos hablar de éxito evolutivo también. ¿Qué es lo que hace a las bacterias tan buenas, evolucionando, mutando, ¿cierto? Ahí salté una. Pero finalmente nosotros lo estamos viviendo con el mismo virus, o sea, el virus desarrolla nuevas variantes y terminamos un poco complicados dándole cara a tal o cual variante y desarrollando nuevas vacunas que puedan prevenir que contrajamos todas las variantes de este virus. Bien, así que no sé si alguno tiene ahí más o menos cuál sería la alternativa correcta. ¿E? ¿Será E? Y sí, efectivamente es la E. Las bacterias son capaces de mutar, ¿cierto? Son capaces de transformarse entre sí, de compartirse plásmidos, así como son capaces de realizar la transducción, gracias a la acción de los fagos u otros organismos que les permitan también compartirse información genética, recombinarse, y también se conjugan sus genes entre sí. Entonces, sí, efectivamente, es la E, son todas las anteriores. 1, 2, 3 y 4. Pregunta número 6. El término que incluye a los otros 4 es el ADN, el plásmido, la conjugación, el filisexual o el puente citoplasmático. También es relacionado a bacterias, para que lo tengan en cuenta. C. Camila, C. Zaida, y efectivamente, la conjugación engloba todos estos conceptos porque tiene que ver con compartir material genético, en este caso ADN, contenido en una estructura llamada plásmidos, y mediante un pile sexual, o sea, mediante un puente, ¿cierto?, entre una bacteria y otra, es como ocurre la conjugación. No sé cuáles son los 4, ¿se refiere a las preguntas? Ya pasamos por las primeras 3 y la cuarta era... Ahí, bueno, las claves van a estar al final de la clase de todas formas y voy a subir la grabación. Pero como te digo, estamos terminando de revisar las preguntas de virus y una vez que terminemos con esto, vamos a empezar con la siguiente clase que es el día. Así que no te preocupes que tan tarde no llega. Bien. Pregunta número 7. Las siguientes acciones corresponden a medidas de prevención de enfermedades primarias y una de ellas no corresponde. ¿Cuál de estas alternativas no corresponde? Tenemos inmunización de baños públicos, uso de cinturón de seguridad en automóviles, someterse a una cirugía vesicular por laparoscopía, advertencia a fumadores en las cajetillas de cigarro, o cortos televisivos que adviertan cómo detectar el contagio de enfermedad de transmisión sexual. A ver,
C, me dice Camila. A me dice Isadora, pero no sé si es A de alternativa A o A de A. Me imagino que es A de A porque espero que estén todos de acuerdo. Ah, ya veo. No. Como dicen tus compañeros, la respuesta correcta, en verdad, es la alternativa C. Bien. Someterse por cirugía vesicular a la laparoscopía ya entra a ser una prevención del tipo secundaria, ¿ok? Entonces, inmunización de baños públicos no es una prevención secundaria, porque no estamos tratando a un paciente en particular que está enfermo o a punto de enfermarse, sino que estamos previniendo que las personas que entran a estos baños públicos terminen agarrando alguna enfermedad. ¿Bien? Así que sí, la alternativa correcta acá es la alternativa C. Y por último, me parece que sí, esta es la última pregunta, así que estaríamos. Si un varón está infectado con VIH, entonces es correcto señalar que contagia el virus a través de fluidos como la sangre, necesariamente presenta síntomas de la enfermedad, o reduce la probabilidad de transmitir el virus al usar preservativo. Bien, solo hay una alternativa correcta, así que espero que, de acuerdo a lo que estudiamos en clase, la puedan contestar. Y efectivamente veo una respuesta unánime, muy bien, la respuesta alternativa C. O sea, D. Solo 1 y 3. Una persona que se infecta de VIH contagia el virus a través de fluidos como la sangre y reduce la probabilidad de transmitirlo al usar preservativo durante las relaciones sexuales. No necesariamente presenta síntomas de la enfermedad. Así que muy bien ahí. Bueno, por último, para estudiar en particular este tópico de biología, les recomiendo estudiar mediante viendo anime. Así que les recomiendo Cells at Work, que es una producción japonesa muy, muy linda en la cual te explican, donde los personajes son diferentes tipos de células del sistema inmune. La protagonista es un glóbulo rojo, el otro protagonista es un glóbulo blanco, y juntos van teniendo hartas aventuras dentro del sistema inmune y te van explicando lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando te afecta una enfermedad o sufres algún accidente. Es muy entretenido. Y bueno, los que habrán visto mi foto de perfil en Zoom también hace referencia a esta serie, pero a su temporada 2, que en verdad es un spin-off, que es Cells at Work Black, donde los personajes también cambian de sexo, ahora es un glóbulo rojo y una glóbulo blanco, y también siguen la misma línea, como que te van explicando lo que hace tu cuerpo cuando se expone a diferentes situaciones. Así que muy recomendado para aquellos que les interese el área de inmunología y o les guste el anime. ¿Bien? Solo quería agregar que el spin-off, el de la versión Black, toca temas Sí. más serios. El primero es más como general, resfriado, el segundo es más cosas que incomodarían más. Claro, sí, entra en acción temas como el cáncer, para aquellos que tenían dudas respecto a cáncer, me parece que es una muy buena idea ver Cells at Work y Cells at Work Black para informarse respecto. Porque en verdad está muy bien hecho el anime. Así que eso, chiquillo. Así que damos por finalizada esta clase y vamos a comenzar el tiro con la otra clase.